Cuando se encuentran allí en el texto, les pido el favor, nos ponemos de pie y leemos juntos el pasaje. Dice la palabra de Dios, Juan 16:16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es eso que nos dice todavía un poco, no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al... Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendíamos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la luz, del gozo de que haya nacido hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos continuar con el estudio del Evangelio de Juan, que ha sido de gran crecimiento y gran alimento para nosotros. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender la palabra, para que también podamos retenerla y aplicarla en nuestra vida. Pedimos, Señor, pues que alejes de nosotros cualquier distracción, cualquier pensamiento que no deba estar aquí y que podamos tener nuestros sentidos de una manera plena acá para nuestra edificación y para tu posterior gloria. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Los invito a que tomen asiento. Bueno, entonces como había, como anunció el pastor Oscar, continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, el cual ya venimos desde hace bastante tiempo, ¿sí? Eh, recordemos, para contextualizar, que en estos momentos nuestro Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos, pues con los 11, en el aposento alto, en un lugar en Jerusalén, una casa en Jerusalén, ¿sí? Que desde el capítulo 13 venimos estudiando lo que ha sucedido allí en el aposento alto. Entonces, para recordar algunos de los acontecimientos, vemos que cuando llegan allí, nuestro Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos, ¿cierto? Como un acto de humildad, también como una gran enseñanza. Jesús dice que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y esa es una enseñanza de la cual tenemos que aprender todos nosotros. La humildad y el servicio debe ser un componente activo en el creyente. Allí mismo en el capítulo 13, Jesús anuncia que entre ellos hay un traidor que los va a entregar. Es más, a esta altura del pasaje ya Judas ha partido para hacer su negocio y para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Eh, anuncia también o habla de un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor, no porque sea nuevo, sino que nuevo es el estándar que Él establece, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? También una promesa, le hace una promesa a los discípulos, una promesa a todos nosotros los creyentes.
y es que en el cielo hay morada para los creyentes, que el mismo Señor Jesucristo va a preparar esa morada. Entonces tendremos lugar con Él en el cielo. También nos habla, nos menciona o Él se proclama como el camino, la verdad. Ese texto en múltiples oportunidades lo hemos estudiado o lo hemos mencionado. Jesús no es un camino, Jesús es el camino, ¿cierto? Es la verdad y es la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. También en el capítulo 15 Jesús se proclama como la vida. Recuerden que a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús habla o se manifiesta como yo soy, ¿cierto? Los siete yo soy. Y uno de ellos es, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. No podemos ser, no podemos hacer nada bueno si no estamos como los pámpanos sujetos a la vid, ¿sí? Y en varias partes del discurso del aposento alto, Jesús da la promesa del consolador, ¿sí? Él nos promete a ese consolador. De hecho, en la última predicación que tuvimos sobre el Evangelio de Juan, quiero que pongan sus ojos en el versículo 7 del capítulo 16. Versículo 7 del capítulo 16 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y recuerden que en su momento mencionábamos acá que por conveniencia para los discípulos e inclusive para nosotros los creyentes, era mejor que Cristo partiera, ¿sí? Uno dice, pero ¿cómo puede ser mejor que estar con Jesucristo? Sí, pero recuerden que mientras Jesucristo habitó en la tierra, sus seguidores estaban limitados a, al lugar en el cual él estaba, al tiempo en el que él estaba. Hoy en día que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra, pero que aquí quedó su Santo Espíritu, ¿qué limitación de espacio hay para estar en comunión con Él? Ninguno. Entonces, aunque en principio suena como difícil de creer que puede ser mejor que estar con Jesús en vida, pues es mejor estar con su Santo Espíritu permanentemente. Sí. Entonces, veíamos eso en la última predicación, en la última enseñanza sobre este texto. Ahora, en el texto de hoy, Jesús nos deja ver otro beneficio de su partida, otro beneficio, ¿sí? Y es que la tristeza que está embargando a los discípulos en esos momentos se va a convertir en un gozo permanente, en un gozo que nadie les puede quitar. Entonces, eh, el título que he dado a la enseñanza del día de hoy es de la tristeza al gozo completo en Cristo. De la tristeza al gozo completo en Cristo. Y vamos a ver tres divisiones. Vamos a ver en los versículos 16 al 19, vamos a ver cómo a los discípulos les falta entendimiento. Ellos que en principio no entienden las palabras que les menciona Jesús. Luego vamos a ver la promesa de que esa tristeza que los embarga en ese momento se va a convertir en un gran gozo. Y por último vamos a ver una nueva relación con el Padre por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, la falta de entendimiento de los discípulos acerca de las palabras. Antes de empezar eso, como mencionar, miren que en la vida cristiana, la tristeza no es algo que suceda de manera esporádica o que casi nunca ocurre, no, la tristeza es algo permanente, es algo que nos acompaña, ¿sí? Es una experiencia real y frecuente, no solamente en los creyentes, en todo el mundo.
Pero Jesús no nos promete una vida sin aflicción, sino que nos promete un gozo que nadie nos puede quitar. En Juan 16, Cristo prepara a sus discípulos para su partida, enseñándoles que el sufrimiento es para Él, que la resurrección lo cambia todo y que la comunión con el Padre ahora va a ser mediada por Él. Entonces, versículos 16 al 19, lo voy a leer nuevamente, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decidan pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que hablan. Jesús conoció que quería preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Sí? Entonces, el contexto precisamente es el versículo 16, marca lo que vamos a estudiar el día de hoy. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Los discípulos no sabían, no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, ¿cierto? Ellos no sabían que faltaban solo unas pocas horas para que fuese entregado, ¿sí? Iba a ser torturado, iba a ser crucificado. Ellos no lo sabían. Para nosotros todo es más claro ahora que ya está escrito, que ya sucedió, pero para ellos era algo abrumador, algo que les causaba no solamente tristeza. ¿Qué tenían tristeza ellos? Sí, porque ellos ya está hablándoles hace rato en un tono de despedida y ellos no lo comprenden. Pues, ¿cómo es posible que el Mesías que estaba prometido, del cual se hablaría que vendría y reinaría por siempre, se está despidiendo? ¿Sí? Recuerden cuando Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Yo iré contigo, yo pongo mi vida por ti. Y Jesús le dice, pondrás mi vida, tu vida por mí, ¿cierto? Y le anuncia lo que habría de suceder. Entonces, ellos estaban angustiados, pero estaban también abrumados y no comprendían. O sea, si Jesús era el Mesías, aquel que iba a reinar, ¿cómo así que iba a partir? ¿Cómo así que iba a partir? ¿A dónde iba a partir? Sí. Pero todo el asunto gira en torno a la palabra me veréis, ¿cierto? Él dice, no me veréis. Y después dice, me veréis. Entonces, aquí vemos que los discípulos no entienden lo que Jesús les anuncia. Versículos 17 y 18. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo poco? Que yo voy al Padre, decía, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que hablan. ¿Sí? Entonces los discípulos, como les he mencionado, estaban preocupados y confundidos. Ellos quizás pensaban que Jesús estaba poniéndole demasiado misterio ah, cerca del lugar hacia donde él iba a ir físicamente, ¿cierto? Ellos pensaban que él iba a partir a algún lugar, que ellos no iban a ir con él o no podían ir con él, y que Jesús estaba de alguna forma como refiriéndose a él, ¿sí? Ellos no entendían a qué se refería con no verlo y luego verlo. Recuerden que ellos piensan que el reino de Dios inicialmente para ellos es un reino que se va a establecer en la tierra. El Mesías es aquel que los va a libertar del yugo romano. Recuerden las discusiones que tienen ellos sobre cuál, o las preguntas en entonces cuál de ellos habría de ser mayor en el reino, ¿cierto? O como los hermanos que, Señor, concédenos que uno se siente a la diestra, el otro a la siniestra, ¿cierto? A la izquierda, ¿sí? Ellos definitivamente no comprendían eso.
Ellos no solamente no entienden lo que Jesús les está diciendo, sino que además están sumergidos en una tristeza y en un dolor por la despedida que Él me está haciendo, ¿cierto? ¿Sí? O sea, pensar en que están 3 años con el Mesías, recibiendo toda la información, su enseñanza, y que Él se está despidiendo. Entonces, no ven cómo se va a concretar la obra, no ven cómo se va a concretar. Ellos están humados, no comprenden, tienen susto y tienen dolor, ¿sí? Pero Jesús conoció esto, en el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntad entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué se refería a nuestro Señor Jesucristo ahí? Todavía un poco y no me veréis. Pues sabemos que está a pocas horas de ser entregado. Él va a ser entregado, va a ser torturado, va a ser crucificado. Y durante ese lapso de tiempo, hasta su resurrección, ellos no le verán. Es más, algunos comentaristas dicen, durante ese lapso de tiempo, los discípulos fueron semejantes a los no creyentes. Fueron semejantes a los no creyentes. Pensaron que había terminado ese sueño que tenían del Mesías. Pensaron quizás, en que la muerte del Señor había sido una gran derrota para él y para ellos, ¿cierto? Pero él les dice, un poco y no me veréis, y luego me veréis. Entonces él le está anunciando que por un breve espacio de tiempo él partirá al Padre, pero que luego va a estar con ellos y le verán, porque él va a resucitar, ¿cierto? No lo dice explícitamente, lo decimos nosotros ahora que sabemos la historia, pero a esto se refiere él. Y es normal que para ellos fuese demasiado complicado de entender, ¿cierto? Él comprendió que los discípulos querían más claridad, pero también sabía que necesitaban no solamente más información, sino que necesitaban que sus corazones y sus mentes estuvieran preparadas para la crisis que vendría. Entonces aquí es donde vamos a la parte fuerte del texto y es la promesa de que la tristeza de los discípulos se convertirá en gozo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo del dolor, de la angustia, de la incertidumbre que rodeaba a los discípulos, les dice lo siguiente, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Y después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido, por el gozo de que haya nacido un nuevo hombre. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Sí? Entonces, la promesa de que la tristeza se convertirá en gozo. Quiero que miremos el versículo 20, que esa tristeza, como hay un contraste entre los creyentes y el mundo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Sí? La cruz va a traer confusión, a los discípulos va a traer confusión, va a traer miedo, va a traer dolor, ¿sí? Ellos se apartan. Cuando Jesús es capturado, ellos ¿qué? Le niegan, se esconden. En sus mentes, ¿qué estarán pensando? Que quizás a los seguidores le va a pasar lo mismo, ¿cierto? Entonces, Él no les dice que no van a tener dolor. Él les dice, decir, vosotros lloraréis y lamentaréis.
O sea, la tristeza de los discípulos es una tristeza real. Sí, por varios motivos, ¿cierto? Es la pérdida de la relación personal, física que tienen con Jesús, ¿sí? Están tristes por ver cómo su maestro es humillado. Están tristes por ver una aparente victoria de los enemigos de Jesús. Pues están tristes porque ese Mesías esperado veían cómo les era arrebatado, ¿sí? Entonces mire que Jesús no minimiza el dolor, Él les dice, lloraréis y lamentaréis, ¿sí? Y dice, el mundo se alegrará. Entonces ahí está ese contraste, ¿sí? Los discípulos tienen ese dolor, el mundo se alegrará. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es motivo de burla para el mundo. Es una prueba para los creyentes, pero para el mundo, ¿sí? Es motivo de burla. Ahora, si Jesús hubiera permanecido en la tumba, su muerte sí sería una gran derrota, ¿cierto? Pero su resurrección, como parte del cumplimiento de esa promesa, de ese plan eterno de redención, es la más grande victoria en la historia y es el motivo de júbilo, no solamente para los discípulos, sino también para nosotros los creyentes el día de hoy. Es interesante ver que el mundo y la iglesia, o el mundo y los creyentes, tienen una perspectiva muy diferente de la obra de Dios, de los actos de Dios, de la obra de Cristo. Ahora, esto no ha de sorprendernos. Quiero que vayan un momento, recordemos este versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera Corintios 1, 18 y 19 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sí? La locura de la predicación a los salvos les alimenta, les instruye y es motivo de gran gozo. A los otros es locura. No lo entienden. Por más inteligencia humana que haya, no es potestad del hombre creer o no creer. Es por la voluntad de Dios. Sí. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Él no promete que no habrá tristeza, pero dice que después de la tristeza va a haber un gran gozo, ¿sí? Va a haber un gran gozo. Mire que él no habla de sustituir la tristeza por gozo, sino de cambiarla, de cambiarla. Y yo creo que así es la obra de Dios en muchas cosas. ¿Sí? El objetivo que nosotros hayamos sido creados es para la gloria de Dios. Y si nosotros estábamos enemistados con Él y hacíamos lo malo, ¿por qué Dios se toma la tarea, en lugar de sustituirnos por otro que sí le alabe y sí crea, de transformarnos? Solamente para hacer esa comparación. El caso es que el texto lo dice claramente, ¿cierto? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, para los discípulos, ver en aquel momento lo que iba a suceder, ver cómo es, su maestro es capturado, cómo es
torturado, cómo es crucificado y cómo muere, es un motivo de gran dolor. Pero después verlo resucitado les produce un gozo que sobrepasa cualquier dolor, sobrepasa cualquier dolor, ¿sí? Todo así que mire que cualquiera de los discípulos de Jesús que haya escrito narra la muerte de Jesús y quizás puede dejar entrever ahí que hay un dolor por el sufrimiento físico de Jesús, lo cual de ellos, después de la resurrección, escribe algo en lo que manifieste un lamento porque el Señor haya muerto y resucitado. De hecho, ese es el objeto de la predicación y del evangelio, es que Él murió, sí, pero resucitó, resucitó, venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. ¿Sí? Y eso no es una derrota, eso es una victoria y es motivo de júbilo. Es- Entonces, él promete que no habrá tristeza, pero dice que después de la tristeza vendrá un gozo. ¿Sí? La crucifixión y todo lo que implicó la crucifixión no era un bache, no fue una caída del Señor, no fue algo que se hubiera salido de las manos, no. Todo hacía parte del plan perfecto que había establecido Dios para su Hijo y obviamente pues, con su Hijo para nosotros, para beneficio nuestro. Entonces, aquí podemos mencionar que el sufrimiento, así como el sufrimiento de Jesús no significaba un abandono del Padre, el sufrimiento nuestro no significa un abandono de Dios, sino que eso forma parte del plan soberano que Él tiene con nosotros. Nosotros creyentes tenemos que aprender, entender que el dolor y el sufrimiento en este mundo hacen parte de nuestro diario vivir, pero Dios tiene un propósito con él y que nuestro gozo no puede estar fijado en las cosas materiales o en las cosas que viviremos acá en la tierra. No, nuestro gozo está fijado en la eternidad y ese gozo nos lo da la relación con Cristo y la obra realizada por Él, ¿cierto? Entonces, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y aquí el Señor muestra o hace una gran ilustración, y es versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque perdón, por el gozo de que haya nacido un nuevo hombre al mundo, un nuevo ser humano al mundo. ¿Listo? No, no vamos a pensar que no, hombre es motivo de gozo, mujer no, no. Es ahí obviamente el texto se refiere a que haya nacido un nuevo ser, un nuevo ser. ¿Sí? Entonces Jesús compara la tristeza con los dolores de parto. La tristeza que ellos tienen en ese momento ante la despedida, ante el anuncio que le está haciendo, es comparable a los dolores de parto de una mujer, que por cierto son bastante fuertes, ¿sí? Bastante fuertes. Muchas mujeres quizás en aquel momento pensarán que es mejor no tener hijos, ¿cierto? Eh, Quienes hemos estado en un parto vemos el dolor, vemos el temor que produce ese instante, ¿cierto? Pero que una vez el bebé sale, viene a este mundo, sale dentro de la madre, el gozo y la alegría es superior y por mucho a ese dolor. Ese gozo y esa alegría de esa criatura, de ese hijo, es superior. Entonces, Jesús hace esa gran comparación. Y miren que él no habla de librar de los dolores de parto a la mujer,
¿cierto? La mujer no se libra de los dolores, pero después viene un gozo y una alegría por esta criatura que nace. Los discípulos tendrían un gran dolor, una gran angustia, una gran incertidumbre por la partida de Cristo, por la muerte de Él. Pero después de que resucita, tienen un gozo tal, el gozo de ellos es tal, que desprecian de ahí en adelante hasta su propia vida. O ellos tienen muertes trágicas, terribles, se toman, ¿cierto? Y todos ellos entregan su vida. ¿Por qué? Porque su gozo no está fijado en lo terrenal. Su gozo está en la relación y en la obra que Cristo hizo en la cruz por él y por nosotros. Sí. Entonces, la labor de Dios no es reemplazar la tristeza con gozo, sino convertirla tristeza en gozo. Así como sucede con una mujer cuando, cuando está en el trabajo. En el versículo 22 vemos cómo esa tristeza es transformada por la resurrección. ¿Sí? Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo. O sea que es un gozo irreversible. O sea que la muerte de Jesús en los discípulos convirtió ese dolor, esa tristeza en gozo. ¿Sí? Y nadie puede quitar ese gozo. Versículo 22, nadie lo puede quitar. Porque es un gozo que no depende de las circunstancias. Es un gozo que depende de Cristo y es un gozo que es eterno. Cualquier cosa que nos pase o nos suceda a nosotros en esta vida es pasajero, es por un tiempo. Pero el gozo que Cristo nos da es eterno, es eterno. Ahora, ¿cuál es ese gozo? ¿O a qué se refiere ese gozo? ¿Sí? Quiero que nuevamente miren el versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Sí? Y en el versículo 22 dice, y vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. O sea, ¿a qué se refiere? ¿O qué nos da? ¿O qué le da al creyente el gozo? El gozo del creyente está en poder ver a Jesús, en poder ver y estar con Jesús, en poder tener comunión con Jesús. Hoy en día nosotros podemos tener comunión con Jesús. Sí, ¿por qué? Porque Él nos dejó al Consolador, porque Él nos dejó al Consolador. El gozo al que se refiere el Señor es el gozo de ver y estar con Jesús. Cuando Jesús muere y resucita, Él busca a los discípulos y les ve. Y entonces ellos le ven y se gozan. El gozo está en ver a Jesús. Les voy a mostrar esto. Juan 20, 19 y 20. Ahí adelantico. Juan capítulo 20, 19 y 20. Cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, apareció primero a las mujeres, ¿cierto? Y después sucede esto, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué sucedió ahí? Los discípulos se regocijaron, se gozaron viendo al Señor.
Jesús mismo se los había anunciado. Jesús mismo se los había anunciado. Estás tristes, o sea, no me veréis. Un poco y no me veréis, y se pondrán tristes. Pero después me veréis y tendrán un gozo que nadie les puede quitar, que nadie les puede quitar. Entonces, claro, los discípulos estaban tristes por por la muerte de Jesús, que ellos aún no habían entendido todo lo que Él les había enseñado, todo lo que Él les había anunciado. Pero después de que Él resucita y después de que el Consolador está con ellos vuelven a sentir ese miedo o ese dolor o esa angustia o esa incertidumbre. No. ¿Y dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Pues entre otros textos y entre Lucas 24:50. Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Cierto? O sea, esta es la despedida de Jesús después de haber resucitado y haber estado por 40 días con ellos. Él va y parte o es llevado al cielo. Versículo 52. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Si ven el contraste, cuando el Señor es arrestado, crucificado, ellos tenían un gran dolor y durante esos días tuvieron dolor, angustia, incertidumbre. Cuando le volvieron a ver, tuvieron un gran gozo y ese gozo permaneció por siempre. Inclusive 40 días después de él haber resucitado, cuando se despide y parte a los cielos, ellos lo despiden y se quedan con gran gozo y van al templo y lo alaban, ¿cierto? Y lo bendicen. Entonces la diferencia es que ahora ellos sabían que el Señor no los había abandonado, sino que Él permanecía con ellos para siempre, en medio de su Santo Espíritu. Entonces ahí vemos esa gran promesa que les había dado a Él. Recordemos en el capítulo 14 esa promesa. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero en que vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. El mundo no le puede ver, el mundo no le conoce, pero el Espíritu Santo mora en el creyente. Sí, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis. Yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. El gozo del creyente, hermanos, no depende de las circunstancias, sino, como lo acabamos de ver, de ver a Cristo, de tener una relación con Cristo. Y las Sagradas Escrituras también nos dicen que nadie nos puede quitar esto. Nadie. Entonces el gozo depende de Dios. El gozo nuestro depende de Dios. No depende de las circunstancias, no depende de lo que estemos viviendo. Que acá en el mundo tenemos aflicción, sí. Que tenemos dolor, sí. Vamos a sufrir, sí.
Pero Dios nos da un gozo en Cristo Jesús que es para la eternidad. Nuestros ojos deben estar puestos en Él, puestos en Jesús, autor, consumador de la fe. ¿Qué nos dice Romanos 8:38? Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, nada ni nadie nos puede quitar ese gozo que Él nos da. Entonces, la resurrección de Cristo, hermanos, es el fundamento del gozo del creyente. La resurrección de Cristo. Romanos 5:10-11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la última parte del texto, versículos 23 y 24. Una nueva relación con el Padre mediante Cristo. Una nueva relación con el Padre mediante Cristo. En aquel, versículo 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, pues lo dará. Esta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Entonces dice, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿A cuál día se están refiriendo? Al día de su resurrección, al día a cuando le el momento en que ve, cuando él resucita, ¿cierto? Cuando los discípulos pueden ver a Cristo resucitado, imagínense toda- todo lo que debe haber sucedido en la mente de ellos. O sea, en ese momento, ¿cuántas de las palabras que Jesús les había dado deben haber cobrado valor para ellos? Y esas palabras las vemos en los evangelios, las vemos en las cartas, ¿cierto? Sí. Mire que Juan es uno que hace varios comentarios. Él dice, esto no lo entendieron hasta después de que había resultado. Él se refería a esto, pero yo no lo entendía. Tal cosa, ¿cierto? ¿Cuántas cosas pueden haber? Sí. Entonces, Jesús les hablaba por parábolas, le utilizaba varias figuras para referirse y para enseñarles. Muchas veces ellos no comprendían y preguntaban, y muchas veces fue necesario que Jesús les explicara. Después de la muerte y resurrección ya no era necesario, ¿cierto? El Espíritu Santo mismo les ayudará a entender, les ayudará a recordar y a dejar testimonio de todo cuanto les ha sido enseñado por Jesús. Entonces, aquel día no me preguntaréis nada. Dice, de cierto os digo, todos sabemos que nuestro Señor dice, de cierto. Cuando dice de cierto os digo, ya es algo importante. Lo dice, lo repite, de cierto os digo, es importante, muy, muy importante. Que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Y imagínense qué tan importante es que en este discurso del aposento alto, ¿cuántas veces se los ha dicho? Sí, ¿cuántas veces se los ha dicho? En Juan 14:13 les dije, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en Juan 15, no me leíste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
de que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dijo. Y acá les está diciendo, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Entonces, hasta ese momento, los discípulos oraban al Padre, quizás como lo hacían cualquier judío en su época. Y también le pedían a Jesús normalmente cosas o explicaciones, dado que ya había visto el poder de él para sanar, para curar, para muchas cosas. Entonces le pedían cosas o le pedían que les explicase cosas, pero aún no habían entendido el poder del cual iban a gozar ellos y nosotros de ahí en adelante para pedir al Padre y ser escuchados, pidiendo en el nombre de Jesús. Y lo hemos visto en otros de los sermones, que pedir en el nombre de Jesús no quiere decir añadir la palabra en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Cierto? Expulso un demonio en el nombre de Jesús, yo quiero un carro en el nombre de Jesús. No, no. Pedir en el nombre de Jesús es pedir conforme a la voluntad de Jesús, ¿sí? Un comentarista tiene la siguiente frase, dice, recibimos dones del parte del Padre gracias a lo que el Hijo es y gracias a lo que el Hijo ha hecho. O sea, todos los dones, bendiciones y respuestas a nuestras oraciones de parte del Padre son por lo que el Hijo es y por lo que el Hijo hizo. ¿Sí? Entonces, ahora Jesús, con su muerte y resurrección, nos ha dado un acceso al Padre. ¿Sí? Él les está explicando que Él mismo, Jesús mismo, es el único y gran mediador entre Dios y los hombres, entre el creyente y el Padre. ¿Sí? Es el único mediador, como dice primera de Timoteo 5, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Entonces, orar en el nombre de Cristo no es una fórmula mágica, no, sino usar a Jesucristo como mediador. ¿Cierto? Orar conforme a su persona, orar conforme a su obra, orar conforme a su voluntad. Cristo es el único mediador. ¿Sí? Cristo es el único mediador. Esta frase la dice, la mencioné en una predicación del pastor Sugel Michelén. Él dice, todo lo que pidieres al Padre con la convicción de que su respuesta depende de lo que hizo Jesús en la cruz, procurando que se cumpla su voluntad y que su nombre sea glorificado, el Padre lo responderá. Lo repito porque es mucho, ¿cierto? Entonces, todo lo que pidieres al Padre, con la convicción de que su respuesta depende de lo que hizo Jesús, procurando que se cumpla su voluntad y que su nombre sea glorificado. El Padre lo responderá. Entonces, tenemos que ser conscientes cuando pedimos. Pedimos para satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Por ahí Santiago lo dice. Santiago lo dice. Es que ustedes no piden como deberían pedir. Ustedes piden para satisfacer sus propias necesidades, sus propias ambiciones, sus propios gustos, ¿cierto? Pida al Padre con la convicción de que su respuesta no depende de ustedes, sino de lo que Jesús es y Jesús hizo. ¿Sí? Y eso que usted está pidiendo, pídalo si usted realmente entiende y comprende que es para la gloria de Dios. Entonces tenemos que ser muy intencionales cuando oremos.
Que yo sé que todos presentamos una lista de necesidades a Dios. Y muchas veces nos enojamos, nos molestamos, nos frustramos porque esas listas no son, o porque esa oración no es escuchada o no es respondida inmediatamente. Claro que todos no sabemos si el propósito de Dios, o cuál es el propósito de Dios con las diferentes circunstancias que estamos viviendo. ¿Sí? Y definitivamente, si nuestra oración no va encaminada a darle la gloria a Dios, a exaltar a Dios, a reconocer a Cristo como nuestro Señor, entonces esa oración no va a ser respondida. Entonces tenemos que ser muy intencionales. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es eh, el propósito final con esto? Gozo completo, gozo completo. El versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la oración no es solo para recibir cosas, sino para disfrutar de una comunión con Dios, de una comunión con Dios. ¿Sí? Una vida de oración centrada en Cristo es una vida marcada por gozo espiritual, aún en medio de pruebas, aún en medio de pruebas. Entonces ya para finalizar, ¿cuál sería como la conclusión o una conclusión breve de lo que acabamos de estudiar? ¿Sí? Cristo transforma la tristeza temporal de los discípulos en gozo eterno mediante su muerte y resurrección. Y ese gozo se sostiene ahora por medio de la oración en su nombre, ya por medio de la intercesión de Él. ¿Sí? Jesús no promete ausencia de tristeza, pero sí promete una transformación gloriosa. ¿Sí? Vemos cómo para los discípulos esa tristeza se convirtió en gozo. Vemos la comparación con una mujer en parto. Para nosotros también será así. La tristeza y el dolor corporal que podamos vivir ante cualquier situación se convierte en un gozo eterno y permanente por estar en comunión con Cristo. La confusión la cambia por entendimiento. Los discípulos estaban confundidos, preocupados, no entendían lo que sucedía. Una vez Jesús resucita y aparece a ellos entienden cuál era el propósito de que todas estas cosas sucedieran. Nosotros estábamos apartados del Padre, ¿sí? Estábamos apartados del Padre. Pastor, ahorita en la leyó en Romanos 3, ¿cierto? No teníamos acceso a la gloria de Dios, ¿sí? Pero después de la obra de Cristo, nosotros tenemos comunión con Dios, ¿sí? Éramos huérfanos, o los discípulos, cuando la partida de Cristo se sintieron por un instante como huérfanos, pero realmente Cristo medió y mediante su obra nos ha hecho a todos hijos del Padre. Entonces, esa es la transformación grandiosa que hace nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, todo esto es posible porque Cristo murió, resucitó y reina. La cruz no fue el final, fue el medio para el gozo eterno del pueblo de Dios. Entonces, hermano, hermana, si hoy en día hay tristeza, recuerda, esa tristeza no es eterna, es temporal. ¿Dios nos va a librar de ella? No. ¿Dios nos va a librar de las aflicciones terrenales? Si es su voluntad, pero con seguridad. Muchas veces no es eterno. Hermano, si hay dolor, recuerda, Dios usa ese dolor para dar vida. El ejemplo del parto.
Ese dolor Dios lo usa para nuestro bien, conforme a su voluntad y conforme a los propósitos que le haya establecido. Si hoy oras, hazlo confiado. Tienes que interceder por ti. Ahora, ya sabes cómo debe ser tu oración. En el nombre de Jesús. O sea, conforme a su voluntad y a sus propósitos. Sí. Tenemos, pues ya lo mencionaba, ¿no? El- de Romanos 8, que nada nos puede apartar de Dios. Ahora, amigo, visitante o si alguien posteriormente escucha este mensaje y aún no ha entregado su vida al Señor, aún no está convencido de que el único que nos puede proveer de un gozo eterno es Jesucristo. ¿Sí? Cualquier cosa en la que tengas tu esperanza o en esperanzado tu gozo, cualquier cosa en la que tú piensas que es motivo de tu alegría o felicidad, pues esa cosa cualquiera es algo pasajero, es algo pasajero, que va a terminar o aburriéndote o decepcionándote. ¿Sí? Ninguna cosa de este mundo puede sustituir a Jesús. Ninguna. Piensa en cualquier cosa, algo que te guste demasiado. Y no tiene que ser algo pecaminoso o algo malo. Piensa en cualquier cosa. Ninguna cosa te puede proporcionar el gozo que te proporciona Jesús. De hecho, la palabra misma lo dice. Primera de Juan 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero fíjate, la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una sola cosa que es eterna y es nuestra relación con Dios. Entonces, amigo no creyente, piensa en la eternidad y piensa en que solo Cristo puede darte ese gozo eterno. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte, confesarle a Dios tus pecados, tener la intención de no ofender y no desobedecer a un Dios bueno. Si tú te arrepientes y si tú crees en que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados, entonces hay promesas maravillosas para ti en la palabra. Y Dios no es hombre para mentir. Nosotros creemos firmemente en las promesas de Dios. Y en su palabra está que todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Y esa vida eterna será a su lado. Y será en medio de un gozo indescriptible. En medio de la relación con Él, habrá un gozo que nadie nos puede quitar. Amado Dios, te damos gracias en este día por este pasaje, por esta porción de la escritura que hemos estudiado el día de hoy. Eh, Sabemos, Señor, que pecamos a diario contra ti, sabemos, Señor, que tenemos grandes luchas, sabemos que las aflicciones en el mundo nos causan dolor, tristeza, angustia, sabemos, Señor, que tenemos preocupaciones, incertidumbres, pero en, en tu palabra encontramos, Señor, la certeza de que mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él, nosotros los creyentes tenemos un gozo que nadie nos puede quitar. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y a permanecer sujetos y apegados a ti. Te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz. Te pedimos, Señor, para que los beneficiarios de esa obra no seamos únicamente nosotros, sino también nuestros seres queridos. Obviamente, Señor, te pedimos esto conforme a tu voluntad, entendiendo tu soberanía y tu control. Te damos pues gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.